a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, a nuestros amigos que nos acompañan en esta ocasión en el auditorio de nuestra universidad y también a quienes nos siguen desde el ciberespacio. Sean bienvenidos a esta Casa Superior de Estudios. La jornada que nos toca desarrollar el día de hoy versa sobre la memoria histórica de Lambayeque, y la temática que va a ocuparse y que va a ocupar el día de hoy es de muchísima importancia para el estudio lambayecano. Esta conferencia está organizada por el Centro de Estudios Políticos y Gestión Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. La primera fecha, que se desarrolló el sábado pasado, el doctor Julio César Fernández Alvarado expuso sobre las culturas preincas en el departamento de Lambayeque, explicándonos fehacientemente teorías respecto en base a los hallazgos arqueológicos recientes y los testimonios de los restos de la base de en base a los hallazgos arqueológicos y también de las fuentes de las crónicas castellanas. También el profesor Miguel Ángel Díaz nos explicó eventos poco relacionados, poco recordados en la historia local, como el fenómeno del Niño del año 1925, la caída del presidente Leguía, la masacre de los obreros azucareros en el año de 1931, el eclipse de sol del año 1944 y la tragedia del Club Juan Aurich en 1954. Hoy, precisamente, continuando con este seminario histórico de la memoria lambayecana, nos tocan las jornadas relacionadas con un personaje también histórico, como es el prócer José Tadeo Efio. Y lo escucharemos justamente en las palabras del politólogo Jorge Luis Vallejo Castelo, quien, además de ser politólogo por la Universidad Pontificia Católica del Perú, ha realizado estudios en Alemania, Colombia y México. Ha publicado varios artículos de actualidad política y de temas históricos. Actualmente desempeña el cargo de subdirector del Centro de Estudios Políticos y Gestión Pública, además de ser docente de la Facultad de Derecho. Recibamos pues con calurosos aplausos al politólogo Jorge Luis Vallejo Castelo. Y como bien se ha explicado, estas ponencias que estamos desarrollando en estas jornadas son parte de un trabajo más amplio que se piensa desarrollar, ¿no? Que se piensa llevar a cabo sobre la memoria histórica del departamento de Lambayeque, en vista de que nos falta para la vida de la universidad, la vida escolar y de igual modo, conocer con más detalle varios aspectos de lo que ha sido el devenir histórico de este espacio que habitamos, ¿no? Del departamento de Lambayeque, nuestra provincia de Chiclayo, en fin, y los distritos y pueblos, ¿no? Que aquí han morado y siguen habitando en este espacio, ¿no? El día de hoy comentaré esta ponencia titulada Don José Tadeo Efio, el hombre entre dos mundos, un norteño virreinal o republicano, ¿no? Como una interrogante. Y es precisamente este personaje no muy conocido por la historiografía oficial, creo tal vez decir de algún modo, o por los más densos libros de texto o la currícula nacional, ¿no? Y es que aquí tenemos que también hacer un hincapié que nos falta aún aterrizar más en lo que es nuestra propia historia local, ¿no? Y empezar a realizar más estudios de microhistoria, ¿no? Del conocimiento del devenir histórico de los pequeños pueblos, de las ciudades, y no tan procesos tan pequeños, ¿no? Porque como comentaremos en un momento, con José Tadeo Efio tenemos para 1820 procesos más amplios en el contexto ya de las luchas por la independencia del país, ¿no? Entonces comenzamos con don José Tadeo Efio. La siguiente, por favor. En primer lugar, ubicarnos un poco en el espacio, ¿no?
Esta ponencia fue presentada en el 20º Coloquio Internacional de Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2010 y he retomado algunas de las ideas para esta tarde, ¿no? Este espacio es el espacio en el que se desarrolla nuestro personaje, ¿no? Estos planos, el plano de Lambayeque y el plano de la ciudad de Saña. Recordemos que la única ciudad fundada por españoles en Lambayeque, lo que conocemos hoy día como departamento de Lambayeque, era Santiago de Miraflores de Saña, ¿no? Los demás eran reducciones o pueblos de indígenas, ¿no? La siguiente imagen. A esta persona le debemos estos planos, estos mapas y muchos de otros documentos gráficos para conocer lo que fue Lambayeque a fines del siglo y el norte del país a fines del siglo XVIII, ¿no? Es el obispo Baltasar Jaime Martínez de Compañón, obispo de Trujillo, y que luego sería obispo de Santa Fe de Bogotá, y en este territorio pues falleció, ¿no? También es otro personaje que debemos traer a colación porque no estamos ante el clásico tal vez prelado o funcionario eclesial solamente habituado pues al hábito y a tal vez podemos decir oficiar misas, ¿no? Sino que tenemos aquí a alguien que es parte del pensamiento ilustrado, ¿no? Alguien que se preocupó por conocer el entorno de la jurisdicción eclesial que le había tocado ejercer como obispo, ¿no? Viajaba a Compañón, que recorrió el obispado entre 1780 y 1790 con un séquito pues de personas, ¿no? Acuarelistas, ¿no? Para graficar la flora, la fauna, las danzas, los personajes, las vestimentas y también los planos de las ciudades, de los pueblos que estaban en la jurisdicción de ese obispado de Trujillo, ¿no? En el cual pues también se encontraba el actual Lambayeque, el Chiclayo, Moncefú, que también haremos referencia, todo era parte del obispado de Trujillo, ¿no? Porque como tal Chiclayo no tenía obispado sino hasta el siglo XX, ¿no? Entonces es un personaje que debemos traer nuevamente a colación y al que aún falta estudiar más, ¿no? Acá hay que hacer un llamado de atención también a nuestras autoridades, ¿no? Ya que esto va a quedar grabado y lo verán tal vez dentro de años, espero yo, alguna autoridad, ¿no? Pues es el colmo que tengamos las partituras de Baltasar Jaime Martínez Compañón, que recopila la música virreinal, barroco, virreinal, peruano, norteño, de fines del siglo XVIII, que hayan sido interpretadas pues por la Camerata de Bogotá, de Caracas, en fin, y en el Perú aún hay pocos esfuerzos, en Lima hay por ahí me parece que algunas grupos musicales, orquestas, sinfónicas, en fin, que ya están tomando las partituras y buscan rescatarlas, el barroco peruano, pero aquí en nuestra propia jurisdicción, en el propio norte del país, no se conozca ni se interprete las obras recopiladas por Martínez Compañón, ¿no? Es música de nuestros antepasados, música de 2 siglos atrás y más, que pudo haber quedado perdida si no es porque este hombre se preocupa por tomar las partituras y recopilarlas, ¿no? Y parte del archivo que además está en Madrid con todas las acuarelas que él le envió al rey, ¿no? Y todas las gráficas que nos muestran, cual fotografías de antaño, ¿no? Cómo era la vida en ese escenario, ¿no? De nuestro Lambayeque, Trujillo en sí, de fines del siglo XVIII, ¿no? La siguiente. Ahí está, Trujillo, amurallada, ¿no? Luego tendremos que hacer colación aquí por nuestro personaje, aquí no se nota muy bien la letra, pero a la parroquia de San Sebastián en Trujillo, ¿no? Donde el personaje tuvo una incidencia directa, ¿no? Es parte del centro de Trujillo, ¿no? Se ve el trazado de las cuadras, de las manzanas, ¿no? Y la muralla de la ciudad, ¿no? La antigua muralla que ya no existe, o quedan muy pocos rezagos de ella, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí está, ¿no? Y entramos al contexto del personaje, ¿no? Y su entorno. Don José Tadeo Effio era parte de la nobleza indígena, ¿no? Un hombre de la élite indígena y que no sé, pues a veces se tiende a pensar de que durante la época del virreinato, pues solamente mandaban los españoles y los indígenas se ocupaban de obedecer estrictamente, ¿no? Y las autoridades indígenas no fueron exterminadas, no hubo contextos de violencia como en todo proceso de conquista lamentable, pero las autoridades indígenas fueron retomadas y los cargos de estas nobleza indígenas se mantuvieron en muchos casos, ¿no? Aquí los tenemos en algunas imágenes, ¿no? Los clásicos matrimonios entre miembros de la nobleza indígena con nobles españoles, como es el caso de Martín Loyola con la ñusta Beatriz Coya,
¿no? Al otro lado otro noble indígena, al parecer un alférez real, además con toda y los signos, ¿no?, de su autoridad, hasta portando una mascaipacha en la cabeza y la vestimenta española, para ver la fusión, ¿no?, la mezcla de su nobleza indígena y ahora como parte de una élite que es reconocida por las autoridades españolas al mismo tiempo, ¿no? Recordemos también que los títulos de estas personas eran refrendados por el virrey y en todo trámite o proceso legal que se tuviese que seguir, llegó al caso de llegar hasta la misma corona, ¿no?, para que tome autos en problemas de litigios o conflictos, como era el caso, por ejemplo, del cacicazgo de Lambayeque entre las familias Faiso y Temoche, que llegó hasta una real cédula del rey, ¿no?, en España, para tratar de ponerle solución a esos pleitos, ¿no? Al otro lado, otro cacique, un noble indígena conocido ya en el contexto también de el paso del siglo XVIII-XIX, Mateo García Pumacahua, ¿no?, en un óleo, ¿no?, una imagen que nos quedó de Mateo García Pumacahua. La siguiente, por favor. En ese tiempo, pues, las imágenes hablan más que mil palabras, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a un noble indígena en un monasterio, es un fresco mural en un monasterio en México, muchas similitudes con el Perú además, ¿no?, en el mantenimiento de esta élite indígena. Un noble confesándose, ¿no? Lo han graficado muy bien, por la boca escupe sapos, ¿no? Y tiene un diablo en la cabeza, que le sostiene la cabeza, y al lado un ángel que va en su auxilio, al parecer, ¿no? Está ante un fraile, confesándose, un noble indígena mexicano. Y al otro lado un fragmento, ¿no? Perdón, un pequeño representación, una pequeña representación de los cuadros del Corpus Christi de Cusco, ¿no? También un alférez real, un noble indígena, ¿no? Vistiendo ahora ya mucho más tradicional en la producción de Corpus Christi de Cusco, ¿no? Y haciendo notar que es parte de la élite indígena, ¿no? ¿Por qué es importante rescatar esta élite indígena que muchas veces ha quedado olvidada? Porque mantuvieron privilegios reconocidos por las propias autoridades, ¿no? Entre esos privilegios estarán, pues, por ejemplo, desde el montar a caballo, son los únicos permitidos, y portar armas, ¿no? Lo que el común no podría hacer, y además ser bisagra entre los dos mundos, entre el mundo de los españoles y el mundo de los indígenas, ¿no?, del común. Indios de la élite, indios del común, ¿no? Y ser la bisagra entre ambos mundos, ¿no? Los españoles, nada tontos, no los destruyeron del todo, no los exterminaron, sino que los mantuvieron ahí para que puedan tener un nexo de comunicación, alguien que ya era reconocido como autoridad para con el mundo indígena, ¿no? No poner de golpe, imponer a sus autoridades, sino que los indígenas vean a su autoridad tradicional todavía mantenida, ¿no? Es el caso de los caciques, curacas, ¿no? La siguiente. Y pasamos directamente a nuestro personaje, ¿no? Don José Tadeo Efio. Este es un expediente que yo encontré sobre este caballero, un expediente que se encuentra en el Archivo General de la Nación, fechado en 1797, ¿no? Donde Efio hace reclamación de un título, ¿no? Él busca ser capitán de la Compañía de Naturales de Trujillo, donde él vive, ¿no? Y en el expediente, pues, están sus datos, ¿no?, personales, ¿no? Es como si fuese un currículum, de algún modo, ¿no? Se dice indio principal de Monsefú, ojo con ello, ¿no? Indio principal, no indio del común. Él es parte de las familias de la élite de este pueblo, ¿no? Indio principal de Monsefú, solicitando el nombramiento como capitán de naturales de Trujillo, ¿no? También había este derecho, ¿no? Habían milicias organizadas, milicia de españoles, milicia de pardos, milicia de naturales, ¿no?, milicia de indígenas, ¿no? Regimientos que se preparaban para un contexto bélico tal vez, y para defender a sus ciudades en el caso de alguna agresión, ¿no? Hacían jura de las banderas, si el virrey llegaba lo recibían, se uniformaban y todo ello, ¿no? Y necesitaban capitanes, necesitaban mando, ¿no?, oficiales. Y estos oficiales obviamente tienen que ser, pues, personas entre comillas denominadas de calidad, ¿no? Es decir, que eran parte de una élite, ¿no? Por lo cual Efio, al ser parte de una élite indígena, solicita ser nombrado capitán, ¿no? Carta, el expediente es de 1797, pero contiene, como todo documento, y no es nada nuevo que en nuestros casos legales pues se demoren tantos años, es una herencia, ¿no? Esto venía de muchos años atrás, su solicitud, ¿no? Y hay una carta 4 años atrás, en el mismo expediente, de 1793, en el cual Efio dice, ¿no? Ninguna nación hay tan amante de su rey que la mía, ¿no? A la verdad de su nación se refiere a los indígenas, ¿no?, que quieren al rey, ¿no? Por mi calidad como indio noble, estoy más obligado a servir a mi rey que Dios,
que como lo han hecho mis consanguíneos, ¿no? Su obligación para servicio al rey de España y como parte de un representante de esta nación indígena de servicio, ¿no? De servir a la causa del rey y servir a esta población en la cual vive, ¿no? Como lo han hecho sus antepasados, sus consanguíneos, ¿no? Y muestra además, porque es muy importante pues presentar todas las credenciales respectivas, muestra documentación que acreditan a su familia como parte de esa élite, ¿no? La real provisión del rey Felipe III, año 1656, en el cual se reconoce a la familia Efio como cacique segunda persona de Montefort, en la persona de don Pablo Efio, ¿no? Antepasado de Efio, ¿no? Y en la real cédula se dirá, se le reconoce a Pablo Efio como cacique segunda persona de Montefort por herencia de sus abuelos y padres que lo estaban poseyendo como legítimo actor de él, ¿no? Entonces, los Efio como cacique segunda persona y este pretendiente, José Tadeo Efio, mostrando ello como tal, ¿no? Él es parte de esta familia, que es parte de la élite y por lo tanto tiene derecho a ser nombrado capitán de una milicia, ¿no? Y de servicio al rey. La siguiente. Aquí solamente para hacernos alguna idea, una postal de Montefort, obviamente que este no es el Montefort de José Tadeo Efio, ¿no? Esta es una postal del siglo XX ya, ¿no? De la colección de Miguel Díaz Torres, ¿no? Que me la cedió, ¿no? Es muy distinto el parque a lo que vemos hoy en día en Montefort. Habría que esto ser parte, queremos que sea una exhibición, un museo que se está planeando ya para Montefort, ¿no? Y para conocer un poco más también parte de esta historia ya republicana, ¿no? La siguiente, pero para hacernos una idea simplemente del espacio de Efio, ¿no? Y de su familia. La siguiente. Aquí un par de imágenes de Bruning también, del siglo XX, principio del siglo XX, ambas de 1904, matrimonio de dos montefuanos, ¿no? De hace más de 100 años, Carmen John Top y Rosario Macheque, ¿no? Apellido que hoy en día ya no, prácticamente, si no me equivoco, ya no existe, ¿no? Macheque, aquí están, y aquí Montefort preparándose para las fiestas de Corpus Christi, ¿no? O sus tradicionales arcos cargados de frutas y demás, ¿no? La siguiente. Siguiendo con el expediente de José Tadeo Efio, ¿no? No solamente muestra a sus antepasados desde hace siglos atrás como nobles, sino que además presenta el parentesco que él tiene con otros funcionarios que ya han estado en el servicio de estas compañías naturales, ¿no? En este caso, su tío abuelo, Santiago Hurtado Efio, quien fue ya sargento de la Compañía Coronel de Naturales de Lambayeque, ¿no? Entonces, él dice, mi tío, se reconoce en un informe del año 1766, que a más de 18 años que está sirviendo en la compañía con todo honor, desde el año 60 obtiene el empleo de sargento, que ha desempeñado con emulación de otros y satisfacción de los oficiales superiores, tanto en las salidas públicas de la jura y exequias reales, como en las prevenciones que esta ciudad hizo para la guerra, cuidando de alistar los soldados y demás, ¿no? Es decir, mi tío abuelo ha hecho un buen servicio, ese es parte de mi familia, por lo tanto yo también puedo hacer el mismo servicio de calidad, ¿no? Es más, pone ahí que su tío abuelo con su propio dinero ha armado GEA, ha alistado, ha vendido uniformes, ¿no? Entonces hay un sacrificio hasta familiar, no pese a tener familia, dice él, no pese a tener familia, del dinero que tiene, ha ayudado a armar estas compañías naturales. Entonces, miren a mis parientes cómo se han sacrificado, me corresponde a mí ahora cumplir con ese honor, ¿no? Familiar, tradicional, ¿no? Compañías naturales de Trujillo inactivas, las compañías naturales en el momento que Efio solicita esta merced, ¿no? Están inactivas, él dice que las va a rearmar, ¿no? A reorganizar, como lo hizo cuando fue capitán su primo Pedro Efio, ¿no? Es decir, está el tío abuelo en Lambayeque como oficial y está el primo también en Trujillo como oficial, ¿no? Entonces, primo y tío abuelo, a él también le tocaría corresponder lo mismo, ¿no? La siguiente. Luego de mostrar los siglos de linaje familiar, ¿no? De élite indígena con privilegios, en una sociedad que es de antiguo régimen, ¿no? Es decir, uno nace dentro de una casta, uno nace dentro de un estamento y no se mueve de ese estamento, ¿no? Si tu familia era, como en el caso de Efio, parte de la élite, pues tendrías derechos a estas mercedes, ¿no? A ser capitán, a ingresar a algún tipo de servicio del rey, a ser alcalde de indígenas y demás, ¿no? O si era el caso de una familia cacical, pues a ser cacique de padres a hijos, per secula seculorum, ¿no? No puede saltar otro en el espacio, ¿no? No puede alguien de los estamentos menores asaltar los espacios reservados para estos élites, ¿no? Y luego presentar a la familia directa como que han hecho ya el servicio que él está pidiendo, ¿no? Y que por lo tanto él puede dar la misma talla que ellos. Y presenta sus propios méritos también, ¿no? Sus propios méritos. Él ha sido ya alcalde ordinario en la parroquia de San Sebastián de Trujillo, ¿no? Con toda la actividad que pide semejante ministerio, cumpliendo exactamente con la satisfacción de los tributos, aún sin haberlos
sin embargo, haberlo recaudado de los individuos que debían satisfacerlo. ¿Qué quiere decir? Como alcalde está obligado a recibir los tributos y reportar el tributo. Y hay una masa de tributarios, ¿no? Por lo tanto, se sabe cuánto hay que reportar, cuánto hay que contar. Él dice, pese a que no pagan, yo pago de lo mío para poder la tasa completa, ¿no? O sea, sacrifico mi propio patrimonio para satisfacer el tributo total de la parroquia que me corresponde como alcalde, ¿no? Entonces, hay un sacrificio personal que también está exhibiendo, ¿no? Fórmula, entonces, para tener un puesto público en este tiempo, primero, un origen de calidad. Soy parte de los efios que desde el siglo XVII y antes, XVI, están reconocidos como cacique segunda persona de Monsefo. Segundo, antecedentes familiares de buen desempeño. Están mis tíos, mis primos y demás que ya han ocupado el cargo que yo estoy pretendiendo. Y tercero, tengo experiencia, he sido alcalde en los asuntos de Estado, en los asuntos de gobierno, y lo he hecho bien, ¿no? Todo esto me faculta para solicitar ser capitán de la Compañía Natural de Trujillo. La siguiente. Pero se topa con las autoridades virreinales, ¿no? Como en todo caso, hay un entramado de funcionarios y de instancias a las que acudir, ¿no? Y ahí tenemos al funcionario, Gavino Gainza, ¿no? Comandante general de Trujillo, aquí está su récord de actos, ¿no? Luchó contra los patriotas en Chile, participó en el sofocamiento de Tupac Amaro, para ello llegó al Perú, participó también en los hechos de la revuelta de Lambayeque, que es poco conocida, del año 1804, cuando se saqueó el cabildo, se llevaron los tributos, los impuestos, los 5.000 pesos, se asaltó la casa del subdelegado en 1804 en Lambayeque, ¿no? Un motín, ¿no? Y hubo meses de vigilancia al pueblo de Lambayeque. Inclusive, no solamente al pueblo de Lambayeque, sino todo pueblo que organizase fiestas patronales, se pidió que sea vigilado para que la población indígena no se aglomere y no se junten, porque juntos pueden hacer barullo, pueden hacer protestas, ¿no? Se pidió que se vigile hasta Monsefó porque le tocaba la fiesta de cautivo y demás, ¿no? Por ahí una referencia que encontré, y que se alumbren las calles y demás para evitar que en la oscuridad de la noche pues se den estas conspiraciones, ¿no? Como ocurrió en Lambayeque en 1804, ¿no? Que tampoco es muy enseñado en nuestras escuelas, ¿no? Capitán general de Guatemala, Gavino Gainza, fue el primer, cuando ya el proceso de independencia de nuestros países latinoamericanos, digamos, fue la primera máxima autoridad de Guatemala, ¿no? Como parte de México, además, todavía parte de toda esta Centroamérica unida, ¿no? Y fue nombrado caballero de la Imperial Orden de Nuestra Señora de Guadalupe por el emperador Agustín de Iturbide, ¿no? Muerto en la pobreza, ¿no? Después de todo este récord, muere en la pobreza, en el abandono, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver Gavino Gainza con José Tadeo Efio? José Tadeo Efio dirige su expediente ante Gavino Gainza, es quien le da la respuesta a lo que él está solicitando, ¿no? La siguiente. Respuesta de Gainza al virrey O'Higgins. Recordemos que esta es una sociedad muy vertical, el virrey es quien responde todo, ¿no? Yo he encontrado casos del virrey actuando hasta para líos de que el esposo se fue con la señora otra y la esposa está abandonada con los hijos, ¿no? Solicitan al virrey que le diga al esposo que vuelva al hogar, ¿no? Entonces hasta juicios familiares, no podía ser un juzgado de familias, los veía el virrey, ¿no? El virrey entraba a todo a colación, ¿no? Entonces, Gainza como funcionario, comandante general de Trujillo, ¿no? Y hemos visto el récord que tiene posterior, ¿no? Ha sido parte del sofocamiento de Tupac Amaru y todo ello, ¿no? Está en Trujillo ahora. Ante él llega el expediente de Efio, ¿no? Como capitán de compañía naturales. Y esta es su respuesta al virrey O'Higgins, ¿no? 1798. Recordemos que hay cartas desde 1793, ¿no? Un expediente del 97 y siguen pasando los años y no hay una respuesta certera para Efio si sí o no a lo que está solicitando, ¿no? Mucho de expedienteo también, ¿no? Efio se refiere, ahí estoy poniendo extractos de un expediente mucho más amplio que tengo copiado, en fin, ¿no? Es indio del partido de Lambayeque, ¿no? Ojo con esa entrada, es muy importante, como yo lo expuse en su momento, ¿no? Porque no se le reconoce como indio, como él está anunciando indio principal, sino simplemente como indio, ¿no? Con lo cual se le pone en el común, ¿no? Es decir, este es un señor pretencioso, mejor dicho, ¿no? Es un indio del común que quiere dársela de capitán, eso es lo que está diciendo Gainza. Hay Moniga Laperrin, ¿no? Una francesa, expone que no había nada peor para un indio de la élite que ser nombrado simplemente indio, ¿no? Porque era parte del común, que él gobierna, ¿no? Al que él representa y que es parte de una nobleza prácticamente inmemorial, ¿no? Recordemos que cuando se habla de la leyenda de Nailán y todo lo demás y los documentos que estaban en la Biblioteca Nacional hasta hace unos años, no sé si ahora siguen estando ahí, se habla de Lambayeque como uno de los poblados que puede remontar sus orígenes y su línea de gobernantes más tiempo atrás, tal vez de toda Latinoamérica o de Sudamérica por lo menos. Es una de las crónicas de gobernantes más documentadas.
¿no? Entonces, son parte de estas élites, ¿no? Que se han venido sucediendo, de dinastía en dinastía, de generación en generación, y que te pongan como indio del común, no hay nada peor que ello, ¿no? Para ellos, ¿no? En una sociedad estamental, recordemos, ¿no? Ya podemos decir que en la práctica nos dicen que todos somos iguales, pero es cierto que aún hoy en día hay discriminación en este país, ¿no? Peor en este tiempo virreinal, donde ser hijo de tal o cual te pone en tal esfera, ¿no? Y desde el uso del don, ¿no? Que significa de origen noble. Si no te pongo don José Tadeo Efio, eres parte del común, ¿no? Si te pongo solo Tadeo, ¿no? José, eres un común, ¿no? Si eres don, eres parte de una familia y tienes derechos a esto que estás solicitando, ¿no? La persona de Efio, dice el funcionario Gainza, es de las menos improporcionadas para obtener el empleo que apetece, y sobre todo vuestra excelencia el virrey resolverá lo que fuere de su superior agrado, ¿no? Usted tiene la última palabra. Dice de las menos improporcionadas. ¿Qué quiere decir? O sea, es el menos malo, ¿no? No le echa, como digamos coloquialmente, muchas flores tampoco al pretendiente, ¿no? Dice, bueno, es un indio y es uno de los menos malos para poder ocupar el cargo que quiere, ¿no? Cargo que no existe prácticamente, dice Gainza también, porque esas compañías ya no existen, están desarmadas. Entonces, habría un gran esfuerzo de volverlas a armar para darle el grado de capitán, ¿no? Pero rematen esto, ojo con ello, es como que prácticamente mucho de lo que hemos heredado, ¿no? El documento es público, ¿no? El documento llega, lo le dan secretarios y demás del virrey, ¿no? Una corte alrededor, pero hay un documento reservado para el virrey, ¿no? Un expediente secreto, ¿no? Para el virrey, donde Gainza dice, ahora me veo obligado en reserva a comentarle mis verdaderas motivaciones, ¿no? De lo que ha dicho aquí. No lo ha tratado tan mal, lo ha tratado mal, ¿no? Pero no lo ha tratado tan mal públicamente, ahora en reserva les pone sus motivos, ¿no? Y dice Gainza, entre una serie de cosas que manifiesta, ¿no? Jamás tendré por útiles las asociaciones de indios para destinos y ejercicios de confianza, y que únicamente deben ocuparse en trabajos proporcionados a su esfera y constitución, ¿no? El punto de Gainza es claro, la población indígena nunca debe agruparse, ni debe tener, por lo tanto, estos cargos de capitanes ni mandos, porque son un peligro, ¿no? Son un peligro. Y entre las cosas que menciona Gainza, para ir terminando con este punto, hace referencia al mismo Tupac Amaru, ¿no? A quien él ha tocado aplacar, ¿no? De estar en las tropas para aplacar esta rebelión, ¿no? Y al mencionar a Tupac Amaru, no lo menciona tal cual directamente en el expediente, pero dice, como veíamos hace poco, al más escandaloso de ellos, ¿no? Esta es una respuesta de 1798 y la sublevación en 1780-81 ya estaba ahí, ¿no? Entre las fuerzas para contenerla, ¿no? Entonces ya le quedó el mal antecedente de Tupac Amaru, ¿no? Ningún indio debe tener cargos, ningún indio debe agrupar a otros, porque es un peligro, ¿no? Y dice además, ¿no? Miren la mentalidad, ¿no? El funcionario, ¿no? El indio por sí solo y en individuo particular es muy diferente de lo que acredita cuando se mezcla, une y forma juntas públicas con otros de su casta. Allí le vemos humilde, obediente y aún abatido, sin dar otros indicios que de subordinación, de respeto y de fidelidad. Y aquí le miramos de un carácter totalmente diverso. La voluntariedad, el capricho, las pasiones y aún el orgullo son las leyes que imperan en su camino y por ellas regla sus procederes, ¿no? Es decir, solos son humildes, tranquilos, calmados. Cuando se juntan y empiezan a tener cargos, crecen, ¿no? Y son un peligro, ¿no? De ninguna manera debe dársele cargos, ¿no? La siguiente. Aquí tenemos al más escandaloso de ellos, como le diría Gainza, ¿no? Tupac Amaru en un cuadro con la Virgen del Carmen, ¿no? Ahí está Tupac Amaru y su familia, ¿no? La siguiente. Finalmente, ¿no? Ahí tenemos a Efio solicitando una merced, solicitando un cargo, como parte de compañía de milicias de naturales en Trujillo, donde él ha sido alcalde y demás, un funcionario, ¿no? Es una persona de la élite, de la nobleza, aunque se le quiere quitar ese origen familiar, se le está tratando el funcionario, lo ve con recelo, ¿no? Es un funcionario que lleva además una propia historia personal por haber participado en los hechos de Tupac Amaru y de demás, ¿no? Sofocando la rebelión. José Tadeo en los albores de la República, ¿no? Lo he encontrado como José Tadeo Efio Cori Uzcamaita, ¿no? Ya cuando es regidor, porque se convierte en regidor de Trujillo, ¿no? Y ahí hay una pista por seguir, porque el Cori Uzcamaita, según Justo Saguaraura Inca, ¿no? En su boceto de la monarquía española, el apellido Uzcamaita es parte de la panaca de uno de los incas, ¿no? De Maita Capa, ¿no? Entonces, es curioso que en el expediente que está mostrando su ascendencia con caciques, ¿no? Con nobles en Monsefú, por Efio, no menciona el Cori Uzcamaita, ¿no? Mi hipótesis es que no lo menciona para evitar ser asociado a estas ideas de un resurgir del Inca, ¿no? Con Tupac Amaru, ¿no?
Tupac Amaru es el Inca, Tupac Amaru, rey del Perú prácticamente. Entonces, si yo pongo que soy Corus Camaita de la Panaca de Incamaita, me van a vetar por eso, porque estoy recuperando lo que Tupac Amaru ya había dicho y cómo ha terminado Tupac Amaru y su rebelión, ¿no? Entonces, mejor no menciono eso, solo menciono mi parentesco con caciques, que son funcionarios reconocidos y a los cuales ya los están mirando mal, ¿no? Porque Tupac Amaru también pretendió su cargo como cacique y demás, y se convirtió hasta Inca por su ascendencia materna y todo, ¿no? Pero mejor solamente me quedo con el cargo de una nobleza local, de élite local, cacique, ¿no? Y eso, con eso voy camino como parte de una élite, ¿no? Regidor del Cabildo de Trujillo, electo 17 de diciembre de 1820 y participa en los hechos conocidos, ¿no? Del 29 de diciembre de 1820, cuando Trujillo hace la gesta de su independencia, ¿no? Nosotros Lambayeque 27 de diciembre, Trujillo el 29 y Chiclayo el 31 de diciembre. Tampoco son muy conocidas esas fechas. Y es que somos parte de un currículo nacional, ¿no? Conocemos el 28 de julio, pero no conocemos el 29 de diciembre. No conocemos el 27, no conocemos el 31. Entonces ahí también hay que hacer una contextualización de nuestra currícula para conocer con más detalle lo que ocurrió en nuestras propias calles, ¿no? Tadeo Efio se les menciona, ¿no? Encontré esto, quien actuó en Conchucos y Trujillo y cobraba a cada indio un peso por la defensa que hacía en Lima y en los tribunales locales, fue uno de los más exitosos, ¿no? Se le siguió un proceso en 1817 ante la Real Audiencia por inquietador de la pública tranquilidad sobre pretexto de defensor de los naturales. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un Efio que reclama un puesto dentro del ordenamiento virreinal, pero no es un Efio que se queda callado. Es un Efio que ha sido alcalde y es un Efio que funciona también como abogado, ¿no? Que pleitea, que defiende a los indios frente a los abusos de las haciendas, ¿no? Que defiende a los indios, a los comuneros, frente a los problemas de tierras, de aguas que son tan comunes, ¿no? Y por lo cual se le está siguiendo, se le está observando, ¿no? Es decir, aquí hay dos hipótesis, ¿no? Una, o es Efio, se le ve peleando en estos espacios porque se siente ofendido porque le negaron el cargo en el pasado que solicitó, ¿no? O es un Efio que buscaba ese cargo para ejercer una defensa más contundente, con todo y los galones y todo sobre el uniforme, de su nación, ¿no? De los indígenas, ¿no? Entonces, ahí hay dos caminos por recorrer, ¿no? O sea, es una persona que seguirá dando lucha, no es un advenedizo que de la nada cayó ahí porque estaba de regidor, ¿no? Y le tocó jurar porque ya, pues, se veía feo que no lo haga, ¿no? Que se pase a la independencia. Sino que hay algo en Efio, ¿no? Está buscando algo, está detrás de algo. Y al parecer no solamente es un oropel particular, ¿no? O sea, un afán egoísta de sentirse élite, ¿no? Y de tener cargos y lucirse con los cargos, sino que los busca para ejercer una mayor defensa de ese común, ¿no? De esa nación indígena, ¿no? La siguiente, ¿no? Solo para terminar, ¿no? Rescato yo, entre los teóricos, ¿no? Del socialismo, ¿no? Antonio Gramsci, siempre lo tengo presente, porque él decía que la política y las rebeliones son una guerra de posiciones. Es decir, los ideales de rebeldía, de una revolución, tienen que estar compartidos por diferentes estamentos, ¿no? Del tejido social. Es decir, tenemos que tener el ideal de revolución en el cura, en el profesor de universidad, en el abogado, en el militar, en el alcalde, para que cuando llegue el momento todos empujen como una sola palanca, ¿no? Y los estamentos no se quiebren. Eso me parece que es lo que pasó con Efio, o estaba pasando con Efio, ¿no? Y obviamente Gramsci lo dijo mucho en el siglo XX, pero lo que está viviendo Efio en este quiebre del siglo XIX, del siglo XVIII al XIX, es eso, ¿no? Un ideal de buscar ejercer la representación de la nación indígena para defenderlos para algo mayor, ¿no? Y lo están haciendo pieza por pieza, ¿no? Vamos por este puesto en la Compañía de Naturales para ver qué más adelante podemos lograr defendiendo a los indígenas aquí, ¿no? Y como se le niega, sigue en su causa, ¿no? Sigue en su causa y se convierte, es abogado de los indígenas, como se muestra ahí, es visto por la Real Audiencia como peligroso, ¿no? Los indígenas empiezan a reunirse nuevamente y le toca estar ya en el momento como regidor de Trujillo en el momento del 29 de diciembre de 1820, ¿no? Y si vemos la lista de los cabildantes de Trujillo en 1820, solo para terminar, ¿no? Estarán ahí como alcaldes don Manuel Cabero y Muñoz, marqués de Bellavista, y don Juan Alejo Palacios, ¿no? Electos. Elegidos regidores: Nicolás Lynch, Francisco Rodríguez, Modesto Vega, Fermín Matos, Clemente Merino, José María Lizarzaburo, Joaquín Castañeda. Síndicos procuradores: Jerónimo de la Torre y don Luis José de Orbegoso, quien más adelante sería el presidente Orbegoso, ¿no?
Entonces, si revisamos la lista de los firmantes de esa independencia, todos son criollos. Todos son criollos. El único indígena que pasa desapercibido es José Tadeo Efio, ¿no? O que no ha sido muy bien estudiado, ¿no? Entonces, dentro del estamento que se reserva, se dice es una independencia muy de criollos también, ¿no? Que buscan pelear con los peninsulares, ¿no? Les están quitando puestos, entonces el pleito criollo español, europeo, español americano, ¿no? Ellos hacen la independencia, no empujan, ¿no? Y toman como suyo el país. Pero aquí tenemos un miembro de la nobleza indígena dentro de los cabildantes, ¿no? Y que sigue su causa, ¿no? Sigue siendo abogado de estas causas perdidas de indígenas y todo. Es muy interesante porque muchos de los que firman con él son hacendados, con los que imagino que también les tocaría pelearse en algún momento, le tocó pelear, porque habían problemas con las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, ahí hay todo un tema por estudiar, este efio entre el virreinato y la república, porque son identidades, tampoco no las veamos como tal consolidadas, ¿no? Son gente que está viviendo un proceso violento también de quiebre de un orden, ¿no? Salir de una sociedad que han visto por siglos para pasar a otra, ¿no? Que es cierto que mantuvo muchos patrones de conducta, de estamentos, pero es un quiebre, ¿no? Es un poner el mundo también un poco al revés. Dentro de mismas familias que uno era realista y el otro era patriota, ¿no? Hermano contra hermano, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta con este personaje, ¿no? Y para terminar, y ahora sí con esta frase que me gustó de Claude Morin, ¿no? La visión macroscópica mejorará gracias a la ayuda que le prestarán las monografías locales, ¿no? Hay que estudiar más a estos personajes que a veces vemos como, bueno, era regidor y ya nadie se acuerda de él y pasó desapercibido. Veamos quién era quién, ¿no? ¿Qué hacía cada uno de ellos? ¿Cuáles eran sus relaciones? ¿A qué se dedicaba? ¿Con quiénes trataba? ¿Qué hizo antes de estar en esta firma de 1820? Ya lo vimos ahí, ¿no? Pretendiendo un puesto como capitán de naturales, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué buscaba con ello? ¿Buscaba defender al común? En fin, ¿no? Y aquí una imagen de lo que era, pues, bueno, tampoco Efio conoció esta iglesia porque esta iglesia es de 1860 y tantos, el antiguo altar de Monsefú, ¿no? Pero como una referencia a donde estuvieron también sus antepasados que él menciona en su experiencia. Gracias.